tú me avisas cuando ya, Héctor, tú me avisas por favor cuando ya todos hayan ingresado con audio y con listo. Sí, dame 20 segundos de confirmo. Ok, gracias. Estamos ok. Ya, muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio a este conversatorio. Yo les doy las gracias a todas y a todos por acompañarnos y a las invitadas con las cuales vamos a iniciar este conversatorio. Agradecemos también, agradecemos, perdón, de parte de yo en representación de las otras dos organizadoras del conversatorio, que son Claudia Hernández del SEASA y Gabriela Carmona del Museo de Historia Natural de Valparaíso. Bueno, en principio el contexto es, aprovechando de que estamos acercándonos al 1 de noviembre, que es el Día de los Muertos, queremos un poco darle vuelta a la idea de que hay muchas formas de vivir la muerte y conmemorar a nuestros difuntos, y que existen ritos celebrados desde tiempos inmemoriales que han dejado huellas en el registro arqueológico y humano, y así también como han dejado huellas en prácticas que todavía se realizan por parte de nuestros pueblos originarios. Entonces quiero invitarles a conversar sobre esta forma de concebir la muerte, sobre las variadas formas de concebir la muerte, y formas diferentes a las establecidas por los cultos hegemónicos más recientes. Entonces invitarles a explorar formas sanadoras de vivir la muerte y de recordar a nuestros difuntos a través de este paseo que vamos a hacer por ritos evidenciados en distintos momentos y en distintos lugares. En este contexto, tengo el placer de presentar a 5 mujeres que nos acompañarán en este viaje y en este conversatorio. Primero a Victoria Castro, arqueóloga, profesora e investigadora experta en ritualidad andina, quien será la moderadora de este conversatorio. A Francisco Urrutia, antropóloga y etnógrafa con investigaciones en paisaje, ritualidad y ancestralidad en Tarapacá. A Paola González, arqueóloga e investigadora en cultura diaguita, a cargo de los estudios del sitio El Olivar en la región de Coquimbo. A María Antonieta Campaño y María José Herrera, antropólogas físicas e investigadoras de ritos funerarios. Y por último, pero no al final, ni menos importante, María Esther Campillay, matriarca de la comunidad diaguita Campillay Huacalagasta de Valparaíso. Así que con esto doy paso a Victoria Castro. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer a todas, todos, y esta iniciativa de SEASA, Upper Milenio y el Museo Nacional de Historia Natural de Valparaíso por darnos este espacio de reflexión y conversación tan necesario y tan significativo para toda la humanidad. Bueno, como tenemos poco tiempo, solo denotar que a lo largo de la historia las sociedades humanas diversas, heterogéneas y siempre complejas, han realizado ceremonias y ritos mortuorios que nos permiten vislumbrar a partir de diferentes experiencias su relación con los difuntos. Sin duda hay una metamorfosis, un estado de cambio en el cuerpo y que puede ser pensado como un paso a otra vida después de la muerte, puede ser experimentado como una cohabitación de una familia con sus difuntos, puede suceder a través de la mediación o incluso transmutación de un no humano que te cobija, te acompaña, te guía hacia tu nuevo destino como difunta o difunto. En fin, para este tránsito, las sociedades se imbrican entre vivos y muertos a través de la ritualidad de un universo de manipulaciones y transformación. En no pocas sociedades y a través del tiempo es el vínculo con tus ancestros. Este es un tema que construye un paisaje constitutivo en un mundo animado donde todo puede estar vivo, hasta tus difuntos. Quiero decir, intervenciones en personas, creación de repositorios especiales para esta nueva morada como edificaciones de la más diversa índole, urnas cerámicas, canoas de madera,
estructuras de piedra, en fin, ofrendas configuradas y tantos otros elementos y entidades que constituyen marcas sociales, identitarias y territoriales. No obstante, también conocemos aquella forma inconclusa, a menudo surgida de las guerras o enfrentamientos, en que este pasaje queda suspendido. Encontramos desde ancestros de pueblos originarios cuyos restos están depositados en asépticos museos muy lejos de su lugar de origen, o aún más, ausencias profundas, donde no hay cuerpos, ni siquiera rastros, y en ese ámbito no es posible vivir el despido, no es posible este acompañamiento y se generan profundos dolores que impiden una cierta paz, un cierto consuelo, de algún modo un cierre del duelo. En este amplio contexto de diferentes formas de vivir la muerte, de entramados de relaciones sociales, escucharemos de las vivencias que nutren cada una de las experiencias de este pasaje que a todas y todos nos toca vivir y que nuestras invitadas nos permitirán atisbar desde una narrativa científica, indígena, mestiza y diversa. Como siempre, aprenderemos y reflexionaremos. Si les parece, entonces, daría la palabra en este orden para que ustedes mismas se vayan orientando con los fines. Primero a María Antonia Campana y José María Herrera, luego a Paola González, seguida de Francisca Urrutia, para concluir con María Esther Campillán. Adelante. Muchas gracias, Vicky, por la presentación, y me toca partir un poco con esta experiencia. Nosotras yo estoy representando un equipo amplio de antropólogas físicas y antropólogas sociales que hemos creado algunas experiencias de divulgación científica del patrimonio bioantropológico de Chile Central y Norte Chico, y en estos minutos vamos a presentar un poco esta experiencia y las reflexiones que hemos tenido en torno a la materialidad de la muerte en estos contextos. Vamos a compartir la presentación. Ahí, creo que estoy aquí. ¿Se ve bien? ¿Todo bien? Ya. Bueno, como antropólogas físicas nace esta necesidad de divulgar un poco, de dar a conocer el patrimonio bioantropológico que nosotros hemos visto y que para nosotros es como la cotidianidad en nuestro quehacer científico. Nace así entonces este proyecto. Les voy a pedir que por favor puedan apagar los micrófonos. Muchas gracias. Nace este proyecto que se llama La historia de nuestros ancestros. Nos hemos adecuado un poco a los tiempos porque ya el tema de los como lenguaje binario o inclusivo tiene que ser parte un poco de nuestras narrativas. Como les comentaba, nuestro objetivo es una difusión del patrimonio arqueológico y antropológico del norte semiárido y de Chile Central. Desde el 2011 estamos realizando diversas actividades, tanto financiadas públicamente como privadas, a través de Fondario y otras instancias particulares como centros culturales, exposiciones en museos, en fin, que nos han llevado a entender y acercarnos y salir un poco de la burbuja del estado de la academia, de cómo la gente y cómo nosotros podemos transmitir este concepto o esta idea de muerte a niños, niñas, profesores y estudiantes. Lo que nos ha abierto puertas importantes para la comprensión y que nos develan un panorama bastante complejo y mucho más interesante de lo que nosotros estamos viendo un poco en la academia, desde la teoría. ¿Qué hacemos nosotros en particular? Lo que hemos hecho durante estos ya casi 10 años de trabajo. Bueno, recreamos contextos funerarios de las diversas culturas que habitaron Chile Central, que
a grandes rasgos se han definido desde el periodo arcaico, después las culturas Batu, Yoyeo, Aconcagua, Aconcagua por influencia inca, o Diaguitas en el norte semiárido, y una gran diversidad de culturas que nosotros hemos recreado a través de estos contextos. Y hacemos itinerancia en distintos espacios. También creamos material didáctico, con un lenguaje que sea comprensible y acorde a la comprensión de principalmente estudiantes de desde cuarto básico a octavo básico, perdón. También hacemos esta difusión en contextos escolares a través de réplicas bioantropológicas que hacemos nosotras, y también réplicas de materiales que están que son utilizados en estos ritos funerarios. Y también hacemos actividades de difusión preescolares y escolares. La importancia de esto, más allá de hacer una clase de prehistoria, porque el tiempo no nos da, es entender que la muerte, desde la materialidad que nosotros la experimentamos o la analizamos, la estudiamos, nos muestra un entramado complejo de significancias que no son azarosas. O sea, hay una intención, una ritualidad, una decisión consciente de elegir ciertos espacios, ciertos objetos, ciertas posiciones que dan cuenta de una significancia y un pensamiento complejo en torno a la muerte. Por lo mismo, el concepto de contexto y difundir una idea de muerte a través de un contexto toma mucha más importancia. Un ritual no puede estar segmentado de sus partes. ¿Ya? Por ejemplo, esto es una recreación de un modelo funerario que nosotros hicimos, que lo realizó un colega. Esta es una recreación de un contexto arcaico, ¿ya? Réplicas de un contexto de un individuo masculino, con sus piedras horadadas, materiales líticos asociados, que representa un poco la tipología de un entierro arcaico, entendiendo que también dentro de cada periodo hay una diversidad también de formas de enterrar a sus seres queridos. Así como diversas formas de ver la muerte, también hay diversas formas de enterrar a sus seres queridos. Y acá otra recreación de un contexto cultural Aconcagua. Vemos que varían las ofrendas que se entregan, la posición del cuerpo, las formas de cerámica, las formas de decorarla, en fin. Entonces, a través de esta variación que nosotros mostramos, temporal de las formas de enterrar a los seres queridos, también mostramos una continuidad, como ya decía Carola en la presentación, una continuidad histórica de la muerte, que va variando y que se va complejizando, o que va mostrando ciertos nuevos elementos a medida que pasa el tiempo. Y, por supuesto, con la llegada de la invasión española, incluso con las influencias incaicas, también se van modificando todos estos ritos. En general, lo importante es transmitirle que estas muestras o estas instancias, que a veces pueden ser un poco controversiales, como, oh, están mostrando esqueletos, o aunque sean recreaciones, generan un espacio de conflicto y de cuestionamiento. Pero lo que hemos visto es que ha tenido una recepción positiva tanto de niños como de adultos. Nosotros pensamos que quizás este tabú de ver la muerte o los restos es algo que es algo de nosotros, como de la ciencia o de las personas que trabajamos, que sí, bien, hay que dar un trato digno, pero los niños y la gente, si se presenta la información o se presenta esto con un fin didáctico y explicativo y de valorización de estos ritos, es bien aceptado. Ya la muestra ha sido presentada, yo creo que lo han visto más de 10.000 personas, y las instancias de evaluación que hemos tenido han sido positivas. Algunas anécdotas, por ejemplo, una vez la presentamos en la Universidad Católica, la pusimos cerca de un baño y la gente decía, pero ¿cómo ponen esto cerca de un baño? Esto es muy importante. Bueno, y ahí empezábamos como a discutir, bueno, ¿y por qué para ti es importante? En fin, lo importante es
generar estas instancias de reflexión y de contraste de ideas que creo que es lo que apuntamos con estas iniciativas. Finalmente, para darle espacio también a todas las otras expositoras que están acá, entender que tener conciencia de la muerte, tanto individual como colectiva, abren nuevos espacios de reflexión, ya que dejar de pensarlo como un tema tabú, incorporarla en la cotidianidad también nos permite valorar y dar luz a ese pasado oculto que a veces no queremos ver, o que se nos ha escondido, o que simplemente ha pasado a ser parte de bodegas. De esta forma, creo que quienes estudiamos el pasado, en particular nosotros que analizamos como la expresión material casi de la muerte, nos permite valorar y dar a conocer esta diversidad de formas de pensarla y de sentirla, siempre enfatizando, por supuesto, el trato digno y de profundo respeto hasta estas manifestaciones que estamos viendo hoy en día. Eso, muchas gracias. Vamos a dejar. Paola, entonces, por favor. Estás muteada. Estás en silencio. Ahí. Ahora sí. Sí, buenas tardes a todos, muy agradecida por la invitación y me gustaría, si por favor, Carola, podemos ir viendo las imágenes, porque yo no tengo una presentación, sino que a partir de la primera. Sí, perfecto. Entonces, bueno, mi reflexión nace, ¿no es cierto?, primero que nada, del conocimiento de la cultura diaguita, ya por mucho tiempo, ¿no es cierto? Mi primera aproximación fue a partir del arte visual, pero avancemos. A partir de este mismo arte visual empezaron a resultar claras una serie de características de estas comunidades, ¿no? Por una parte, la pertenencia de estos grupos a una tradición de arte chamánico sudamericano, en el cual, ¿no es cierto?, el arte visual está cumpliendo un rol muy activo. Podemos postular hipotéticamente, pero con cierta base en lo que se sabe de poblaciones semejantes, grupos semejantes actuales, que están principalmente radicados en la Amazonía peruana, que tenemos acá una suerte de corporalización de entidades abstractas muy poderosas en estas configuraciones simétricas. Avancemos. Y que tienen que ver un poco con ciertas prácticas que también están muy arraigadas, por lo menos en los grupos diaguita, que es la inhalación de polvos psicoactivos. Avancemos. Entonces, todo esto nos deja en un ámbito de entender a estas comunidades como dentro del marco de las creencias chamánicas, ¿no es cierto?, en las cuales siempre hay una cercanía a elementos animales, un poco como alter ego. Aquí en la imagen que están viendo, por ejemplo, hay una mandíbula de cánido que está inserta al lado de una espátula, que es una ofrenda mortuoria y de una concha, ¿no? Entonces, una pregunta que a mí me surgió, ¿no es cierto?, luego de una exploración más o menos profunda de lo que es el arte visual de las comunidades diaguitas, es cómo las comunidades diaguitas construyen relaciones sociales con el mundo material, o sea, con las cosas, con los animales, pero en el ámbito de la muerte. La mayor parte de esta reflexión, ¿no es cierto?, procede de los hallazgos del sitio del Olivar entre los años 2015-2017, y de alguna manera avancemos. Al empezar a observar las ofrendas, ¿no es cierto?, una idea esencial en esto del rol de la cultura material en el ámbito de la muerte, a mí me parece que es el concepto de mediación, que muy cercano a lo que nos hablaba al inicio, ¿no es cierto?, la profesora Victoria Castro. Acá estamos ante comunidades en que las fronteras entre lo material y los seres humanos, la naturaleza y lo humano, son bastante difusas, permeables, incluso intercambiables. En uno de los diseños que acabamos de ver,
es muy evidente esta propiedad de ver el diseño en positivo o negativo, ¿no es cierto? Tú puedes estar viendo una rejilla, puedes estar viendo unas pequeñas figuras sobre un fondo blanco. Estos mismos efectos se producen en algunas poblaciones actuales, ¿no es cierto?, que forman parte de esta tradición de arte chamánico, y la antropóloga Elsa Lagrue dice que es como si trataran de hacernos constantemente alertas a esta dimensión de una existencia que se avanza por unos lados como algo visible, pero también como algo invisible, ¿no es cierto?, como fuerzas, como entidades, ¿no? Siempre nos encontramos frente a una naturaleza sintiente, ¿no es cierto? Y el hombre andino y también amazónico está muy preocupado de en cada momento estar alerta y comprendiendo un poco los signos que emanan de ambos mundos, ¿no es cierto? El visible y el invisible. Ahí, por ejemplo, vemos una vasija con un orificio, con la técnica que se le ha llamado matado, ¿no es cierto?, que hay una especie de proyección entre la vida de la persona y la vasija que deja de prestar un fin utilitario. Avancemos. Aquí vemos también algo muy emotivo que aparece en las tumbas que nosotros encontramos, que son jarros zapatos con formas de pecho femenino, acompañando infantes, ¿no es cierto?, de alguna manera prolongando el lazo entre madre e hijo en un mundo en que ya aparentemente estos pequeños, estos menores, están completamente solos. Sin embargo, acá resulta como la cultura material comienza esta serie de relaciones, de mediaciones, para, en mi opinión, ¿no es cierto?, acompañar o proteger a este niño que ya no está en el ámbito cotidiano, ¿no es cierto?, ya no está junto a los que lo aman. Entonces, de alguna manera, es esencial esta idea de mediación. Cuando uno observa las ofrendas y vemos ciertos lugares o personas o cosas que están entendidas como manteniéndose en comunicación incluso después de su separación física. De alguna manera los objetos comprometen nuestras emociones, evocan recuerdos, ideas, y tal como lo dice Merleau-Ponty, adquieren una vida social. Estamos, ¿no es cierto?, frente a una naturaleza sintiente. Avancemos. Aquí vemos también esta práctica que es, en determinados lugares vemos unas zonas que son cubiertas de vasijas rotas, sin un cuerpo humano asociado, pero que de alguna manera podrían estar asociadas a una suerte de consagración o de ofrenda también para entrar en comunicación o con otras entidades. Acá no tengo fotografía, pero también tenemos muchas piedras huacas o piedras con formas caprichosas, también velando en la cercanía de entierros de infantes o de niños. Entonces, dentro de todo este universo tan nuevo, ¿no es cierto?, en cuanto a que transgrede muchas de las maneras en que nosotros como occidentales estamos acostumbrados a entender la muerte, ¿no es cierto?, donde tenemos todo absolutamente estandarizado, donde nos dan un rectángulo en el cual nuestros deudos van quedando, ¿no es cierto?, sin ninguna suerte o en una completa indiferenciación, ¿no es cierto? Entonces, dentro de este universo, me ha interesado en particular profundizar un poco en esta relación entre humanos y animales, principalmente camelios, ¿no es cierto?, que aparece tan estrecha en el mundo de la muerte del sitio del olivar. Avancemos. Acá, por ejemplo, vemos cómo se trata de cuidadosas composiciones, ¿no es cierto?, donde nada es dejado al azar. Son verdaderos escenarios o performances, ¿no es cierto?, donde la localización, la orientación fueran definidas con mucha preocupación y con antelación. No hay ningún lugar para la improvisación. Aquí, por ejemplo, vemos cómo el cuerpo del camello cubre completamente el cuerpo del humano. Es muy difícil distinguir dónde comienza uno, dónde termina el otro, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, estas relaciones corporales y materiales construyen misteriosos mensajes en los que yo creo que la belleza actúa como un agente esencial, ¿no es cierto?, como en este puente entre la vida y la muerte. Avancemos. Vemos también cómo acá se invierte completamente las relaciones entre qué reciben los humanos y qué reciben los animales. En el sitio del olivar tenemos cerca de 56 camelios articulados
y cerca de 40 tumbas en las cuales están presentes los camelios, y en el 100% ellos son los que reciben la cerámica polícroma, que como sabemos también es uno de los elementos más preciados en el mundo andino, ¿no es cierto? Ahí vemos claramente cómo la ofrenda, en este caso 2 vasijas cerámicas polícromas, son entregadas al animal y no al humano. Entonces, ¿qué ideas sustentaron esta relación entre humanos y estos misteriosos rebaños? En este sentido, me interesa mucho el concepto de cuerpos híbridos, que aluden a relaciones transfronterizas entre humanos, naturaleza, cultura material, ¿no es cierto?, de una manera tecnología, donde se desestabilizan estas jerarquías, esta división binaria, ¿no es cierto?, entre naturaleza y cultura. Al parecer, estas conexiones físicas inesperadas y transgresoras entre humanos y animales, y entre humanos y objetos, son de cierta manera atávicas al ser humano, y que incluso ahora lo vemos también dentro de lo que es, por ejemplo, en la reflexión que hay en torno al cyborg, ¿no es cierto?, la relación que actualmente nosotros tenemos, por ejemplo, como en elementos como el celular, o con otras tecnologías de las cuales somos absolutamente dependientes. Bueno, y entonces, cerrando un poco también en atención al tiempo, me parece que acá es muy importante, cuando vemos estas manifestaciones ante la muerte, entender que estamos frente a una naturaleza sintiente, donde el hombre andino está constantemente ofrendando, cuidando esta relación, desarrollando muchos lazos de ternura con los animales, con la naturaleza, ¿no es cierto? Y Viveiros de Castro, por ejemplo, dice que el alcance de estas fronteras, ¿no es cierto?, de estas fronteras difusas en la cosmovisión amerindia, no es tanto hacer desaparecer los límites, ¿no es cierto?, por ejemplo, entre naturaleza y cultura, entre humanos y animales, sino más bien indefinirlos, haciendo que estas líneas de partición entre unos y otros se flexionen en una curva infinitamente compleja. No se trata, dice él, de borrar los contornos, sino de plegarlos, de densificarlos, de irisarlos o de difractarlos. Yo creo que es una interpelación muy hermosa en nuestro tiempo presente, darnos cuenta de cómo la relación entre los humanos y su entorno, la naturaleza, los animales, puede ser infinitamente más rica que esta relación casi heredada del derecho romano, en que son observadas como paisajes inertes o como cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Por favor, Francisca, puedes continuar. Ya, disculpen. Bueno, agradecer también a todas a las organizadoras, a las instituciones, las palabras de Vicky, el trabajo de María Antonieta con María José, Paola, y nada, la oportunidad un poco de conversar, de salir de este pensamiento único, ¿no? Como decía Paola, mucho donde los pueblos originarios que siguen presentes y que lo que más se quejan es que continuamente hablemos de ellos en pasado, tienen, ¿no?, vivencias muy ricas, muy refinadas, muy densas. Así que también con respeto al tiempo y sobre todo al tiempo de diálogo, voy a tratar de ser lo más breve posible. Yo un poco me quiero enfocar, que es algo que Vicky, que la profesora Victoria Castro, dejó, ¿no? Hizo una hermosa síntesis con toda la complejidad que hay en lo contemporáneo, pero en este sentir de los pueblos andinos, donde los ancestros y la ritualidad son principios constitutivos, por decirlo de alguna forma. En los Andes no existió, no existe
la idea abstracta, ¿no?, de un Dios, sino más bien la noción de un mundo poblado por múltiples ancestros y divinidades en estrecha relación. En este sentido, como lo han dicho ya todas las compañeras, en los Andes todo es susceptible de volverse persona. Y no solo animales, plantas, ¿no?, además de los humanos, sino aquello que nosotros consideramos inerte, ¿no?, como señalaba Paola, ¿no?, ese paisaje o esa naturaleza muerta, como pueden ser los cerros, las lagunas, las rocas. En el fondo todo tiene de manera inherente la potencia de convertirse en persona. En este sentido es de emanar una cierta fuerza, una cierta energía y también un cierto ánimo. En el Aymara, que se habla en el norte de Chile, se ocupan los conceptos de chama, que es esta fuerza vital que todas las personas que vivimos en el cosmos compartimos, y el chuima sería el ánimo, ¿no?, como esa capacidad también no solo sintiente, sino también consciente de reflexión y de incidir, y de mutar, ¿no?, de ser subjetivo, de cambiar de ánimo, de estar contento y de estar triste. En lo sagrado en los Andes se expresa bajo la voz de Huaca, y como bien señalaban, Huaca pueden ser ciertos hitos del paisaje, como también construcciones que de alguna manera implícita o explícitamente involucran el trabajo comunitario, involucran a una comunidad. En este sentido, la instauración de iglesias, de capillas, de calvarios sobre ciertos sitios prehispánicos, donde sentó cruces y cultos católicos, en lugares en que antes habían huacas, y con esto se los consideraba focos de idolatría por las instituciones eclesiásticas. Ahora bien, los andinos se apropian de estos imaginarios católicos, resignifican el paisaje con nuevos contenidos y conceptos de acuerdo con sus propias epistemes, con sus propias poéticas, políticas, estéticas, con sus propios afectos. Al día de hoy los cerros son considerados los ancestros principales de las comunidades que viven en sus contornos. Así, por ejemplo, cada pueblo tiene su montaña tutelar. Acá, por ejemplo, vemos, sí, creo que ahí está, aquí es el volcán Isluga, que se le llama cariñosamente la Aranja Malmalcu, ¿no?, el cacique con su chaquetón azul. Bueno, al costado derecho está la iglesia de Isluga, y acá también otra vista del volcán Isluga que le da nombre a una marca o pueblo altiplánico. Por ejemplo, acá está el Huaychane, que es el cerro tutelar de la quebrada de Nama, que está aquí más abajo. El Tatajachura, que es muy reconocido no solo en la precordillera, sino también allende la línea en Bolivia, se lo menciona también en las libaciones, porque estos ancestros se recuerdan siempre, están presentes en la vida cotidiana. Están presentes en la vida cotidiana, se los celebra siempre. Ellos, de alguna forma, son fuentes de vida y también de autoridad, ¿no? Ellos son los que emanan, los que ordenan, los que crían los paisajes. En las comunidades andinas es muy bonito porque se habla del criarse mutuamente. Los cerros son los principales encargados de criar la vida en los contornos, pero también hay el modo relacional andino, ¿no?, lo que sería como la socialidad. Es encontrar la forma de intercambios recíprocos entre las distintas gentes que pueblan el mundo. Ya sabemos que las gentes no solo involucran a los humanos, ¿no?, sino a todo lo que rodea el mundo de los vivos o el Acapacha,
que se le llama en Aymara, o el Caipacha, que también se dice en quechua. Entonces, está esta idea, ¿no? De intercambiar las mutuas potencias para que sea en beneficio de todos y obviamente en respeto por todos. Entendiendo que todos estos pactos deben estar constantemente, estos intercambios, estos acuerdos, deben estar constantemente reactualizándose y estableciéndose. Entonces, cualquier actividad en los pueblos andinos, cualquier actividad, cualquier tarea implica la realización de un ritual, por pequeño que sea, ¿no? Porque de alguna forma el ritual es el régimen textual, es el dispositivo discursivo o el modo de comunicación que permite a estas distintas personas interrelacionarse, establecer acuerdos. Por eso se dice que el ritual está en el corazón de la propia socialidad y de lo político, de lo tecnológico, porque es aquello que permite de alguna forma generar esta cosmopolítica o esta cosmovivencia entre las muchas gentes que viven en el mundo. Entonces, el calendario ritual no es otra cosa que esta pactación continua entre las distintas personas, el renovar los acuerdos y de alguna forma que todas estas personas en el cosmos estén presentes, ¿no? Se dialogue con ellos, se discuta, porque de alguna forma todo está íntimamente ligado y cualquier cosa que suceda en alguna comunidad va a afectar a otra. En este sentido, más allá de la comunidad de los humanos, que en los Andes se llama Ayllu, también está la comunidad de divinidades, de ancestros, que se les denomina Huaca, y también está la comunidad del mundo natural, que en Aymara también se le llama Salca. Estas tres comunidades están en estrecha interrelación. Por lo tanto, la reciprocidad, ¿no? Este ideal de sociabilidad en que los intercambios sean conjuntos, sean mutuos y para todos provechosos, se prodiga o no tiene que ver como con estas un poco acepciones muy judeocristianas tal vez, o como con estas implicaciones de solidaridad o de altruismo. Más que nada es darle al otro la posibilidad de actuar, comprometerlo, es considerarlo como persona, ¿no? Como con la capacidad de agencia, de afecto, de sentir, de reflexión que tiene. Entonces es muy bonito porque de alguna forma esta cosmopolítica nos incumbe a todos los seres humanos, pero también a nuestro entorno, que está también poblado de afectos, poblado de emociones, y de alguna forma el sabernos más pequeñitos y tener que, ¿no?, vincularnos con otras fuerzas que a veces ni siquiera podemos ver, nos hace también ser más humildes y más preocupados entre nosotros los seres humanos, que es algo que nos falta bastante. Bueno, a propósito, un poco porque también era el gatillante, como señalaba Carola, de este conversatorio. Entonces, dentro de este calendario ritual, el 1 de noviembre celebra a los difuntos, ¿no? Es una celebración que dura desde el 31, que es todos los muertos, y hasta el 1 de noviembre, que es Todos Santos. En los Andes también todos estos lugares sagrados, y obviamente los cementerios, porque ahí duermen, ¿no?, ahí reposan los antepasados humanos, están rodeados con mucho cariño, pero también hay un cierto temor, hay un cierto respeto. ¿Por qué? Porque son lugares que comunican, ¿no?, y donde emanan potencias entre dos mundos, ¿no? Como hablábamos, el Acapacha, el mundo de los vivos, con el Mancapacha, que es el mundo de los muertos,
¿no? Y eso también con las huacas y con otras entidades, ¿no? Entonces también cada vez que se sube a un cerro hay siempre entre los pueblos originarios, no solo los andinos, el pueblo mapuche, siempre hay un profundo respeto, siempre el trato es con mucho respeto, siempre pidiendo permiso, ¿no? Y en estos permisos están los rituales, ¿no? Y que de alguna forma activan este medio de comunicación con esas otras entidades y potencias que nuestra mente más estrechita no es capaz de alguna manera conscientemente invocar o relacionarse, y por eso el ritual nos conecta con estas otras dimensiones. En ese sentido, lo que contaba Paola, ¿no? De todo esto chamánico, ahí hay profesionales, hay verdaderos diplomáticos de esta cosmopolítica, ¿no? Que también hay estos especialistas, ¿no? Encargados de comunicar estos mundos agentivos. Pero bueno, volvamos a la celebración andina del 1 de noviembre. Los muertos de la comunidad, de alguna forma tienen un entierro, ¿no? Hay un velorio y hay un entierro que es muy parecido a lo que dicta el culto católico. Se entierran en el cementerio, previo a eso se hace un velorio en la casa del difunto, se invita a la familia, a los amigos cercanos, se come, se bebe, y el muerto es enterrado en el cementerio. Y en todos los cementerios andinos hay una cruz grande que es la Alma Mundi, y es la que de alguna forma recibe a los muertos nuevos. Los muertos nuevos también prolongan, digamos, esa condición por los 3 primeros años. Entonces, en estas celebraciones del Día de los Difuntos, los muertos nuevos también tienen un principal cuidado. Después de este entierro, bueno, del entierro en los cementerios, que es algo bastante común para todos, en los Andes se espera 8 días y viene lo que se llama el despacho, y ahí se cierra un poco el ritual mortuorio. El despacho o lavatorio es cuando la familia cercana invita a todos los familiares, nuevamente, y a los amigos más cercanos a compartir con ellos. Desde la mañana se prepara calapurca, que es una sopa, es una comida muy, muy típica en los Andes, se comparte durante todo el día, y previo a eso, digamos, en esos 8 días, se lavó toda la ropa del muerto, se limpiaron sus enseres, sus pertenencias, ¿no? Con las que no fue enterrado, se juntaron y se las dispusieron en bultos. Para ese 8º día se prepara una mesa con la foto del difunto, con estos bultos y con una serie de ofrendas, de obsequios, donde es infaltable la hoja de coca, el alcohol, cigarros, dulces. Es súper bonito de alguna forma, ¿no? Porque la muerte siempre implica desprenderse de algo, es parte de la vida, lo sabemos intelectualmente, pero hay un desapego, ¿no? También es saber que la vida es efímera y que nuestro paso también lo es. Entonces es un ejercicio de desapego. Entonces por lo mismo, en el pensamiento andino, dicen que después de ser enterrado, el alma de la persona pasa 8 días despidiéndose de los lugares por los que anduvo, de las personas de quien no pudo tampoco despedirse. Entonces está durante estos 8 días como desapegándose, ¿no? Que también es el tiempo en que las personas ocupan, ¿no? para su duelo, para soltarlo. Obviamente es un tiempo que a todos nos cuesta mucho más, pero de alguna forma está pautado en el duelo andino o en este pensamiento. Entonces, después de eso, al anochecer, un cercano de la familia se viste con la ropa del muerto y se despide de todos. Les da consejos y los mayores lo urgen a irse, ¿no? Como, está bien, debes partir a tu viaje. Y bueno, él se va, se despide, toda la gente nos quedamos ahí compartiendo, y bueno, ahí se hacen unos rituales en los cerros donde se quema la ropa, las cosas más íntimas o cercanas, y lo otro se vuelve a poner en otro atado y vuelve esta persona ya vestida como tal,
¿no? Y como que se lo recibe como si hubiera llegado de un viaje, y él cuenta que trae cosas para vender, y se hace como un poco un juego, y se reparten las distintas cosas que no se quemaron. Antiguamente también esta quema se realizaba con un llamo negro, o bien con un perro negro, que se supone que era el que iba a acompañar al muerto en su viaje hacia el oeste. Entonces, ese es digamos, el ritual del despacho. Y después, bueno, siempre, todos los años, como les mencionaba, se celebra este Día de los Difuntos, donde los muertos nuevos, los que llevan, digamos, menos de 3 años, se les trata con mayor cariño. Es muy linda esta fiesta. El 31 de octubre, la gente, que es un poco la foto que está acá, desde temprano, la gente sube a limpiar las tumbas de sus muertos, se las decora con flores, se disponen, se preparan las mesas, que la gran mayoría son las propias tumbas, o bien se ponen banquitas, porque va a llegar gente, ¿no? Y de hecho la gente va empezando a llegar en la tarde, y en la noche el pueblo está totalmente deshabitado, y el cementerio es un lugar lleno de vida. Hay bandas que se van turnando por las distintas tumbas cantando las canciones del muerto. La gente se reúne alrededor de las tumbas, comparte, hay mucha bebida, mucha comida, y se van visitando, ¿no? Entre familias. Es un momento de mucha algarabía, es un lugar y un espacio muy bonito, donde se recuerda a los ancestros, no solo a los muertos, porque como ustedes ven acá en el cementerio de Camiña está ahí el Tolompa, que es otro cerro tutelar, ¿no? Aquí mismo es la Imiciña, que es el cerro tutelar de Camiña, pero es Cerro Mujer, y hace pareja con Tolompa, que es cerro masculino, y ellos son los cerros tutelares de esta quebrada. Este cementerio es muy interesante porque ¿dónde está mi flecha? Acá. En esta parte es un cementerio prehispánico, incluso anterior del Inca. Entonces es un cementerio, es un camposanto que lleva miles de años siéndolo como tal. Entonces genera una atmósfera, y es bonito eso, el sentir que te puedes comunicar con ellos, que hay un momento instituido para darle tus cariños, para acordarte, para cantar las canciones, para comer la comida que a él le gustaba, incluso hablar de las cosas no tan buenas que hacía, para recordarlos. Y bueno, y después, cuando ya está bien, cuando la noche ya empieza a caer, y bien entrada en realidad la madrugada, la gente ya se empieza a ir, y se deja dispuesto una mesa especial para el difunto, que son estas, ¿no? Y de ahí, bueno, voy a partir. Esto es un poco esto ya es el día 1 de noviembre, ¿no? 31 en la noche, y ya el 1 de noviembre, cuando se ve que estuvo todo este convite entre vivos y muertos, y este compartir de la comunidad humana con las otras personas del cosmos. Y en ese sentido, los muertos, los ancestros, tienen nociones de fertilidad, ¿no? Viven en este mundo que es el Manca Pacha, que es mundo de abajo, pero no tiene esta idea como de infierno cristiano, sino que es el mundo de la potencia genética. Es incontrolable, por eso también se establecen rituales, pero de cierto modo no se puede manejar, siempre hay algo que dispara. Entonces, este mundo otro, ¿no? El Mancapacha, donde viven los difuntos y las huacas, donde está la potencia, donde está la fertilidad incontrolable, siempre está presente, siempre se vincula con el Acapacha, un mundo de los vivos, y van generando, van fraguando el mundo, ¿no? A veces hay fuerzas deseadas o creativas, pero también están las fuerzas no deseadas, la destrucción, el daño, también forma parte. Pero de alguna forma todo es un simiente, todo es un abono para que la vida florezca y se perpetúe. Entonces, otra mesa que se deja antes de partir.
Y yo nomás quisiera terminar diciendo que este tipo de instancias en que, bueno, yo estoy contando, ¿no? Lo lindo es vivirlas, es sentirlas, es experimentarlas, de alguna forma nos vuelve a hablar de estas otras maneras de ver el mundo, distintas a la occidental, y en ese sentido el colonialismo, ¿no? Más allá de la llegada de los españoles y de alguna forma todo lo que son también la creación de las repúblicas, donde sigue reverberando, y hasta la actualidad, porque el colonialismo es ante todo quitarle al otro, quitarle a las comunidades, quitarle a andinos, a mapuches, su propia capacidad histórica y racional, sintiente de entender el mundo, ¿no? Ellos son también estudian el pasado igual que nosotros, ¿no? Un poco verlos como interlocutores y no como personas, ¿no? Como un poco que viven o que son de un tiempo u otro relicto, sino devolverles el presente y esa capacidad histórica para incidir en nuestro mundo y también para darnos nuevas alternativas y establecer un diálogo, porque entre los seres humanos es la diversidad lo que nos hace ricos. Perdiendo eso, ya poquito queda de la belleza de lo distinto y del pensamiento y del hacer y todo eso. Así que nada, gracias. Muchas gracias, Francisca, y damos la palabra a María Esther Campillay, después de lo cual supongo vamos a ver el asunto de las consultas si la hubiera. Adelante, María Esther. Muy bien, tanta información, ¿no? Tantas imágenes que llegan al corazón, tan sensible el tema y tan nuestro. Todos tenemos a quien recordamos, todos tenemos a quien hemos visto partir, y así que comprendemos todas las expresiones de las cuales he visto, ahora hemos escuchado. La tarea mía es poder mostrarles nuestra cosmovisión en cuanto a la muerte, como dieguitas, como silentes herederos de toda esta cultura andina, y nosotros ubicados acá en la ciudad, urbanos, que nos llaman a nosotros, los que viven en las tierras. Primero que nada, quisiera expresar un poquito en cuanto a lo que he visto, en cuanto al olivar. La verdad que es impactante ver estos cuerpos que fueron puestos allí para su descanso y lamentablemente ya no están en los lugares donde fueron puestos. Entonces es contradictorio un poco el respeto para nosotros. Sabemos los estudios, sabemos lo que es la urbanización, el progreso y todo aquello, pero choca, ¿cierto?, con todo lo que viene y que es espiritual. Todo aquello es espiritual. Estos cuerpos que han quedado con sus camelios, con sus ofrendas, con sus vasijas, preparados para un viaje largo y eterno, y ver que se fueron de allí. Acá yo viví una situación especial en la Plaza O'Higgins, fueron hallados restos de dieguitas, y estuvimos allí en una ceremonia para poder despedirlos, para poder pedirles perdón por esta sacada que iban a hacer de su cuerpo, y fue muy impresionante verlos allí, fue muy impresionante ver sus vasijas. Nosotros lloramos porque lo sentimos nuestros ancestros, nuestros abuelos, quienes nos dejaron en la vida, quienes nos legaron lo que tenemos, y era triste ver que ya no iban a estar en los lugares de reposo. Sabemos que están en el museo, sabemos que los cuidan, hemos tenido acceso a sus vasijas, hemos tenido acceso a trabajar con ellos,
y constantemente nosotros estamos yendo al museo porque queremos nuestra cercanía. El Dieguita actual no es más lejos que el antiguo. Nosotros creemos en las familias, creemos en la sabiduría de los taitas, creemos en el consejo de los ancianos, creemos que el hombre va a seguir viviendo, que esta vida no termina. Y en cuanto a lo que hablaba Paola y mostró, quisiera también mostrarles, aquí tenemos una réplica hecha por la comunidad de lo que ella mostró como el jarro zapato con forma de mama, con forma de un pecho, ¿cierto? Que fue puesto, como ella dijo también, junto a la funeraria de un bebé. Y para nosotros la muerte es eso, el poder, dos cosas, quedarnos tranquilos nosotros con la partida de nuestros deudos, nos quedamos tranquilos cuando, como esta madre, ¿cierto?, entregó esta ofrenda para que se pudiera probablemente seguir alimentando de su pecho este bebé que iba a quedar allí enterrado, tener el sosiego personal, ella de un bienestar de su hijo, de quien parte, ¿no? Y hasta ahora nosotros cuando tenemos nuestros deudos le ponemos las ropas con las cuales creemos que va a levantarse, con su traje favorito, con su ropa especial, para poder aquel día levantarse y, y poder estar otra vez con vida, con una gloria que es celestial. El Dieguita antiguo, siempre observando estos cerros tutelares, estas huacas, estas piedras tacitas, dando honra, ¿cierto?, a la naturaleza que él vivía en ese tiempo, que recibía absolutamente de la naturaleza su alimentación, su vestimenta, su proyección de vida, y observando las noches preciosas del norte, ¿no? Y aún acá nosotros miramos nuestra luna, nuestras estrellas. Nuestro padre nos enseñó eso, a, a observar lo que estaba sobre nosotros, que era mayor que nosotros, que tenía un contenido tan precioso como nuestros ancestros. La creencia de Gita era que los hombres y mujeres cuando morían, los niños iban a las estrellas y se volvían una estrella que acompañaba a nosotros en nuestra vida. Y nosotros pensamos que eso es tan profundo al mirar las estrellas. Probablemente nosotros más contemporáneos consideramos la muerte, miramos las estrellas como los astros con todo lo que hemos aprendido, y, pero es el cielo, es lo infinito, es lo que está más arriba de nosotros, y lo alabamos, alabamos a las estrellas, y el Dieguita antiguo pensaba que ahí estaban mirándole, cuidándole, y excepto decían ellos que los Campillay, los que llevan ese apellido, ellos se convertían en un guanaco, un guanaco que iba a cuidarles, que iba a andar en los cerros cuidándoles. Y me considero honrada de esta creencia que ellas tenían, y porque son guanacos tutelares que cuidan, ¿cierto?, la vida de este ser que vive en la naturaleza. Considero que todas las historias que llevamos a cuesta, cada uno sabe una y otra, quizás la más relevante que podríamos ampliar en nuestro entendimiento, es aquel de darle seguridad, tener la seguridad de que el deudo, que aquel que ya falleció, vaya al cielo. Es la historia que nosotros manejamos como Dieguita, y se replica en otras culturas, del angelito, del bebé que muere y que necesita sus alas. Y, y que se hace un festejo, esa es la verdad, para poder que el bebé se vaya con tranquilidad, que no escuche llanto, que no escuche dolor. Y allí también viene el famoso gloriado, que es lo que se bebe en estas fiestas, y que es para gloria, que es para algo celestial, que es para algo más elevado.
y todo el ritual, aquel que significaba velarlo en su hogar, como dijeron, y hasta hace poco también se tenía el velatorio en los hogares. Nosotros como familia tenemos el recuerdo de nuestro abuelo. Yo era muy bebé, pero me contaban, ¿cierto?, que él estuvo en su velorio, que algunos lo vieron, y, y nosotros creemos que el ser acompaña a su cuerpo mientras está sobre la tierra, mientras no se le da un descanso, no se le dedica el terreno donde va a descansar a la espera de una resurrección. Y creemos que en estos 3 días Él acompaña a su cuerpo y acompaña a su familia, a quienes ama, ¿ya? Y porque son una existencia. Muchas personas piensan y creen que la tele se apaga cuando alguien muere. Nosotros creemos que sigue existiendo y que va a elevarse nuevamente, que va a pasar a otra dimensión, que ya no va a estar con nosotros, pero que Él siempre de alguna manera va a poder tener la comunicación con nosotros en forma espiritual, ¿ya? Con estos recuerdos, este consuelo que llega. Cuando nosotros, yo creo que es usual de todo ser humano, cuando tenemos una dolencia, una preocupación, llamamos a nuestra madre, mamita mía. Es una expresión, ay, madre mía. Es algo que a lo mejor es ligero para muchas personas, pero nosotros siempre estamos en ese contacto con nuestros ancestros. Nosotros hacemos ceremonias donde le pedimos permiso y esperamos su compañía para los acuerdos, para lo que se va a emprender y agradecemos lo que ellos nos dan. El Dieguita actual ya no es el ateo, ya no es aquel que sanguinario que ofrecía, como decían, yo no sé si Paola podría decirlo, pero que yo sepa, los dieguitas no eran sacrílicos, no hacían sacrificios de sangre, eh, como muchas personas piensan. Creemos que todas las funerarias en las cuales se han abierto y se ha encontrado, se encuentra amor allí, entregar sus animales, entregar las pertenencias, dejarle alimento. Ese es amor de aquel que quedó vivo para aquel que partió. Y es el mismo amor que hoy acompaña en nuestras vidas a aquellos que también se van. Eh, Nosotros creemos que la fragilidad que hay entre la vida y la muerte depende del espíritu con el cual nos manejamos, ¿ya? Algunas personas más espirituales tienen más posibilidades de sentir y, y también viene también de la creencia de Dios. La verdad que por mucho que se pueda condenar todo lo que trajo la religión y todo el mal que trajo la religión con los españoles, también hubo un conocimiento de la existencia de un Dios. El Dieguita siempre tuvo deidades. El Dieguita antiguo, el ancestral, adoraba, ¿cierto? Adoraba la luna, adoraba las aguas, adoraba el sol, y porque eran lo que le entregaba el sustento. Y la necesidad del ser humano es siempre tener un Dios, algo que le acompañe, algo que le represente en la vida. Todos los seres humanos necesitamos eso. Y, y nosotros ahora más actualizados, sí creemos en Dios. Vemos la Serena, como decía Francisca, cada lugar donde había un altar, donde había huacas, donde había lugares de deidades, se puso una iglesia, eso es lo que entendemos nosotros, nuestros taitas nos contaban, para poder aplacar esto. Y por eso que La Serena está llena de iglesias, con cada cuadra está llena de iglesias, porque trataban de anular al Dieguita de esta adoración, de esta idolatría, ¿ya? Y bueno, nosotros adoramos lo que tenemos en este tiempo. Adoramos la vida, adoramos la naturaleza, la defendemos. Es por eso que hemos estado en distintas defensas de las mineras que han querido romper
con los glaciales en el norte, con esta minera tan bullada en estos tiempos, ¿cierto? Que iba a echar a perder todo lo que existe allí en lo que querían, y espero que no se haga la Dominga. Hemos trabajado para poder mantener las cosas antiguas, como las piedras tacitas, que las pasan a llevar las empresas constructoras y rompen. Muchas situaciones de hallazgos son perdidas porque las empresas las pasan por alto. Y es triste porque esos son legados espirituales. A lo mejor para ellos no tienen ningún valor. Y a lo mejor el negocio y el poder tener dinero para algunos, muchos más que para otros, y vale más que cualquier cosa antigua, según ellos. Pero para nosotros son señales muy espirituales, muy inspiradoras para poder seguir nuestra vida, para mantener un rumbo natural y espiritual sobre la tierra. No valoramos tanto el dinero. Por eso que hay comunidades, ustedes vieran, y quizás la han visto obviamente ustedes, que viven en la pobreza, porque ellos prefieren eso, porque se impactan cuando tienen estas venidas a la ciudad, porque no es su naturaleza. Ellos adoran estar en las cumbres, el poder alimentarse de lo que ellos cosechan, de lo que ellos crían. Y nosotros acá en lo urbano es difícil, es un sentimiento encontrado siempre el, el tirar nuestras basuras. Siempre yo cuando boto mi basura contaminante digo, ¿dónde voy a ir a dar esto? ¿Cómo no hacerlo? ¿Cómo evitar esto que se creó y que nacimos en este contexto ahora? Pero siempre tenemos ese sentimiento de nuestra Pachamama, de nuestra Ipachay, que, que es dañada. Ese mismo momento cuando estuvimos en la plaza y ver el forado que se había hecho allí para poder hacer estacionamiento y ver cómo fuimos hundiéndonos en esta herida y encontrar a nuestros deudos allí, a uno la pone en una condición muy, muy triste y obviamente sin capacidades de hacer nada. No hubo oreja, no hubo puerta que se abrió, ni ventana, nada. Ahora, y Paola debe saberlo, la lucha que hay en el olivar porque se pueda hacer algo honroso, algo digno para esas tierras donde ellos habitaron, es una tarea que se está llevando en estos momentos para el descanso de ellos, para la quietud, porque como ustedes decían, eh, nosotros ahora tenemos cúbicos donde podemos pensar que vamos a ir a dar allá, ¿no?, en un tiempo de partida, donde dejamos a nuestros padres, a nuestros abuelos. Y valga el detalle, mi padre siempre nos llevaba los domingos a ver a nuestro abuelo. Llevábamos flores de nuestro jardín y para nosotros era un ritual ir a verlo al abuelo. Y, y eso, ese es un sentimiento de arraigo que hay con ellos, con lo que nos entregaron. Y pienso que no es diferente ahora para mí, por lo menos, y por mis hermanos que conozco, también ellos aman a quienes han partido, se sienten siempre abrigados con su manto protector y creemos que es vital para nuestra existencia natural, hermosa, protegida aquí en la tierra, guardar esta comunicación con ellos. Eh, este día de los muertos, este día de todos los santos, era un día de ir al cementerio. Mi padre era del norte y llegó acá, pero se trajo a su padre y quedó aquí en Valparaíso. Y, y entiendo y veía lo que Francisca mostraba, qué hermoso el poder ofrendarles, el sentirlos cerca, el poder recordarlos en estos días, en estos momentos. Nosotros los recordamos constantemente, constantemente. Hablamos de nuestro padre, nuestra madre, lo que nos enseñó, lo que nos dijo, lo que nos aconsejó. Y siempre son cosas espirituales, siempre son cosas de bondad, de ser honesto, de ser bondadoso, de tener paciencia, de amar. Eh,
quizás el Dieguita por eso ha sido tan arrasado, porque no es bélico, no es duro, y muchos han hecho mucho historia y etnocidio con nosotros. Pero aquí estamos y consideramos esta vida algo maravilloso, y consideramos la muerte como un paso a algo mejor. Y nos duele, obviamente, la despedida y el no ver más a ellos, extrañarlos, pero nos quedamos con lo que nos dejaron, y tenemos la promesa de un Dios que va a resucitar a los muertos. Eh, Muchos de nosotros somos creyentes, ¿no? Una vez hubo una declaración en una reunión que tuvimos de un Dieguita que dijo: todos los Dieguitas tienen que ser ateos. Y no es así. Ahora existe la libertad, el conocimiento, el entendimiento de cada uno, el libre albedrío, ¿no? Pero la mayoría, por lo que yo he visto, y por eso me atrevo a decirlo, hay mucha creencia. Yo creo que toda esta deidad que tenía el Dieguita ancestral se cobijó en un ser, en un Dios poderoso, y nos cobijamos nosotros también, y amamos todo aquello que quedó de nuestros ancestros, estas vasijas maravillosas con sus iconografías tan cierto. Yo he visto los libros de Paola, y, son representaciones preciosas las que se hacen, inspiradas, ¿cierto?, en entendimiento, en las matemáticas, en un mensaje del bien, del mal, de la oscuridad, del día, la luz, y del alto, del bajo, estas escalas, esta misma cruz chacana con tanto mensaje. Son cosas maravillosas, ancestrales, que hoy las tenemos. Y bueno, yo no voy a ser menos, y para terminar, yo tengo este libro que hice, son 9 cuentos, que en ellos se recrea mucha historia de lo que he hablado, ¿ya? Las vivencias de niños, porque está pensado en el mundo infantil, la vivencia de niños de esos tiempos, por eso que se llama Cuentos de un origen. Y en uno de ellos, de Rinca y Willay, justamente señala esta partida de una madre, que ella se crió con su abuelo, y su abuelo le señala, mostrándole los cielos, que allí está su madre, y que allí iban a ir algún día. Iba a ir él y después iba a ir ella, y que era un ciclo. Este cuento habla del ciclo de la vida, del brote de la semilla, de la guarda de la semilla, y de la semilla también humana, de nuestra existencia, nuestra muerte y de nuestra vida venidera. Yo quisiera entregarle esto con mucho cariño, y estoy dispuesta a contestar preguntas si es necesario. Así que muchas gracias. Muchas gracias, María Esther. Yo no sé, hay preguntas en el chat. No sé si ustedes, las personas que han estado exponiendo sus experiencias, pueden ver las preguntas y elegir responderlas, o quieren que las leamos y elegir ahí. No sé si las pueden ver, ¿sí? Sí, ya, vamos a verlas entonces. ¿Quién quisiera intervenir de ustedes para que sea bien dinámico? ¿Ah? Sí, Vicky, yo podría responder Sí, brevemente a María Esther. sí, por favor, Porque, Paola, adelante. muy breve, para no quitar tiempo a las demás expositoras, Sí, porque brevito. lamentablemente hay una especie como de pugna entre lo que hace la arqueología, entre los pueblos, digamos, diaguita en proceso de etnificación, pero es importante que María Esther sepa, digamos, que en el fondo, cuando se construyó la carretera panamericana, ahí rompieron todo y todo eso se botó, se habrá vendido, nadie sabe, que es una situación completamente distinta a la investigación que se hizo durante 2 años y medio con 70 profesionales arrodillados, con pinceles. Entonces, que gracias a eso vamos a tener una enorme cantidad de información, no solamente en el ámbito
funerarios, sino que, por ejemplo, la alimentación, los cultivos, la manera de relacionarse con el mar, con los distintos ambientes. Entonces yo equiparo un poco esta situación de los diaguitas, ¿no es cierto? Que yo también no me siento tan externo, o sea, estamos dentro de un contexto de mestizaje muy grande, o sea, yo igual, por el lado de mi madre, son de los valles, digamos, bien al interior del Choapa, entonces yo creo que en el fondo hay que equiparar un poco esta situación siempre en un ámbito de profundo respeto, pero yo lo comparo con los detenidos desaparecidos. O sea, acá es un pueblo que se le quitó su lengua, que se le prohibió por decreto seguir pintando, que fue diezmado en mitas mineras y agrarias, que apenas sobreviven en el presente pequeñas manifestaciones culturales con mucho sincretismo, como el caso de los bailes chinos, y muchas comunidades que todavía resisten al interior de los valles, ¿no es cierto?, todavía con transhumancia, con agricultura tradicional. Entonces, claro, o sea, quizás como usted dice, tiene toda la razón, esto no tendría que haberse alterado, pero cuando por razones externas a los arqueólogos se trata de espacios que ya estaban siendo destruidos, por así decir, una alternativa es, si esto va a aparecer, que aparezca, que nos diga, que nos cuente, que llenemos libros con toda esta memoria. Entonces, para explicarte un poco desde qué perspectiva, por lo menos, es como nosotros desarrollamos la arqueología. Eso nomás. Gracias, Paola. Sabe que tenemos varias preguntas y no tenemos mucho tiempo, así que les voy a pedir especialmente que sean breves en su respuesta. Y creo, Javier Espósito, mucho gusto que María Esther te ha contestado la pregunta. Voy a... hay tantas preguntas, pero quizás, Francisca, ¿podrías hablar un poquito brevemente de tu concepto de cosmopolítica para esta persona que pregunta desde Nueva Zelanda? Y volvemos a las preguntas anteriores rápidamente después. Ya, cortito. También a propósito, muy pequeño, ¿no? Pero había un comentario que decía sobre cómo se van creando los rituales en el tiempo, desde tiempos arqueológicos hasta ahora, porque ella ve muchos elementos actuales, ¿no? De plástico, en fin. Creo que es súper importante ver que las culturas son vivas. Entonces nada se mantiene por puro inmovilismo. Incluso se ve, por ejemplo, María Antonieta y, ¿no? con María José y bueno, la propia Paola, cómo van cambiando, ¿no? En el tiempo y son impactadas. Entonces, una cultura que no cambia, lamentablemente es parte del proceso vital, ¿no? Pero ya, no, pero un poco siempre van a haber cosas contemporáneas, porque también el mundo andino no es solo el mundo prehispánico, ni tampoco el mundo colonial, es también el mundo de ahora. El mundo mapuche también es el mundo de ahora. El mundo diaguita también es el mundo de ahora. Es un poco colonialista pensar que los verdaderos mundos están situados en el pasado, cuando nosotros mismos, la cultura occidental, ha pasado por una serie de etapas. Pero bueno, no es mi concepto, porque sería muy cosmopolítica, por favor, es de una filósofa que ha trabajado mucho y que ha inspirado a mucha otra gente, que se llama Isabel Stengers, y que bueno, también ha trabajado con Donna Haraway, pero bueno, no es muy importante para la gente que no está en el rubro, pero uno tiene que ser muy correcta y no es una palabra mía, así que es de Isabel Stengers. Y cosmovivencia es una frase, digamos, que acuña Simón Yampara, que es un intelectual aymara. Entonces, ¿a qué quiere decir esto? El cosmos, ¿no? El mundo. ¿Pero por qué cosmos? Porque ya vemos que hay un mundo donde hay otros mundos superpuestos, que igual tienen vigencia en el presente desde un lugar a otro, desde maneras de relacionarse distintas. Por eso es un cosmos, de partida porque está poblado de muchos mundos. Y dentro de esos mundos, los humanos somos un pequeño granito. Habemos muchas más gentes, ¿no? Desde estos cerros, desde estas fuerzas animadas, incluso invisibles,
Entonces, lo bonito es que la naturaleza no se entiende como algo que se conserva, ese pensamiento tan ecológico moderno, ¿no? Todo lo contrario, es algo vivo, por lo tanto hay que dialogar, hay que establecer acuerdos, y todo siempre Bien. desde el cariño y desde el respeto. Gracias, Fran, perdón. Perdón. Pero creo que Javier quiere que María Esther especialmente conteste su pregunta. Y creo que ¿tú la puedes ver, María Esther, o te la leo? Sí, léemela por favor, porque veo dice. varias. Dice Javier Espósito Martín: hola, gracias por el conversatorio. ¿Me podrían decir qué tipo de relación tienen las actuales personas que se autorreconocen como diaguitas con sus ancestros, a quienes reconocen como sus ancestros y cómo se comunican con ellos? Y esa es la pregunta de Javier Espósito. Claro, bueno, creo que sí dije que nosotros amamos a nuestros ancestros, aún los que estaban con los camélidos en cuclillas. Creemos que es una posición de reverencia para poder luego encontrar aquello más grande que él, por eso estaba de rodillas. Y amamos a nuestros más contemporáneos, amamos a quienes fueron esclavizados, y nuestra comunicación con ellos es justamente meditar en cuanto a lo que ellos encontraron en las estrellas, meditar en cuanto a lo que ellos veían en un mundo mucho más natural que el que tenemos ahora, más, más vivo, más hermoso, esa es la palabra. Eh, y tratar de meditar, estar en el pensamiento de ellos, ser espirituales. Eso es lo que decía, que en una forma espiritual solamente podemos comprender muchas cosas. No, no es como un rito que podamos comunicarnos como una forma, no sé, ¿cómo se llama esto? Espiritista, ¿no? No es así. No existe que yo sepa esto. Hay gente que practica cosas raras, pero eh, por lo menos el grosso de todos los dieguitas hablamos de nuestros ancestros con mucho cariño, recordándoles todo lo que hicieron. Tratamos de revitalizar la orfebrería, todo lo que es la cerámica, la iconografía, traspasarla al resto de los niños, en este caso que estamos trabajando en los talleres, para justamente honrarlos, para justamente que no se pierda esta iconografía, que no se pierdan estas hechuras naturales. Es una forma de estar en contacto con ellos, de poder hacerlos conocer a ellos, presentárselo a las generaciones emergentes, y, y creo que no puedo decir algo más, no hay ninguna otra forma ritual de poder hacerlo. Muchas gracias, María Esther. Hay una pregunta al colectivo, es decir, cada una tendría que dar su breve opinión. Es una pregunta que dice así, la hace una persona que está muy cercana a nosotros, que es Carlos Flores, y es muy valiosa pregunta. Dice: quisiera preguntar qué consejos podrían darnos desde sus diversas experiencias y conocimientos para vivir la muerte sin temor y sufrimiento. ¿Qué ritos podríamos realizar ahora que se acerca el 31 de octubre y 1 de noviembre? Esa es la pregunta de Carola, y me imagino que cada una tiene algo que decir. Ustedes dirán. ¿Puedo Vamos. partir? Sí, por favor. Ya. Partamos en ese orden. María Antonieta, Paola, Francisca y María Esther, y eso. Hoy, ya, perdón. Sí. Yo creo que más bien de la experiencia, nada de, no detentando un poder, un saber hegemónico, creo que la muerte y vivir un rito de muerte es extensivo para niños y adultos. Cuando separamos como la noción de muerte solo como algo que puede ser entendido para los adultos, estamos cometiendo un error. Por lo tanto, yo desde la antropología física y de mi experiencia invito a conversar siempre, a generar instancias propias dentro de la familia. Uno no sabe las dinámicas familiares o cómo ha vivido distintos duelos, o cuánto tiempo llevan duelo. O sea, la muerte de mi padre a mí me tomó casi 5 años poder procesarla, y
y de a poco ahora, con nuevos hijos, con nuevos niños en la familia, hemos reinventado esta noción de muerte como algo doloroso, quizás también un poco más cercano a entender las concepciones andinas de cómo vivir la muerte, pero lo importante es hacerlo que sea una vivencia extensiva para niños, adultos, animales, no sé, dependiendo en verdad de lo que sientan en su corazón. Eso es como una forma de darle luz a algo que ha estado bastante como tabú y cerrado desde de la discusión. Sí, gracias, muchas gracias María Antonieta. Es muy importante compartir transgeneracionalmente la experiencia. Paulita, por favor. Sí, bueno, a mí me cuesta como parar en un momento del año y decir, ahora recuerdo mis muertos. O sea, yo mis muertos los llevo todos los días y siempre me llegan de una u otra manera, me hacen guiños. Y eso, yo creo que en el fondo esta manera de ver, ¿no es cierto?, en esta mirada tan cercana a esta ventana que significó el olivar, también nos da esa cercanía y esa enseñanza profunda, ¿no es cierto?, de ver no ya con estos ojos occidentales y entender de que somos una especie de continuo entre lo que son animales, ¿no es cierto?, naturaleza, y cada uno de nosotros. A mí me pasa eso, que no puedo parar en una vez del año y decir, hoy te recordaré, sino que los llevo conmigo. ¿No? Hay múltiples cabezas detrás de mí. Gracias, Paola. Sí, pues eso sucede siempre, a pesar de los tiempos, siempre será así también. Creo que para todos así. Fran, adelante. Sí, cortito. Bueno, claro, siempre están presentes y nada, es como desde la humilde posición, qué consejo es. Todos los que hemos tenido pérdidas sabemos lo difícil y desgarrador que es, pero no más que la vida es parte de la muerte, la vida tiene cosas lindas y tiene cosas feas, pero vale siempre la pena vivirla. Creo que hay que siempre hacerlo así, ¿no? Sentirse agradecido de estar acá y nunca perder la fuerza por cambiar el mundo. Aunque sea un poquito, partiendo por una misma. Creo que es ahí, ¿no? Así, siendo Gracias. mejor persona uno, eso. Gracias, Fran. María Esther, ¿tú quisieras dar una opinión? Sí, la verdad que como lo conversamos, en estos tiempos hay mucha gente que está viendo partir y vio partir con todo esto de la pandemia, cifras y cifras de partidas, ¿no? Hay mucha gente que esta fecha va a ser muy, muy significativa. Y creo que todos caemos en lo mismo, pensamos lo mismo, recordar su amor, recordar su entrega. Y quizás una de las cosas, un consejo que yo podría decir, es que si quieren ese día tener una comunicación más especial, eh, que piensen en lo que ellos querían de ellos. Piensen en cómo lo han seguido, sus consejos, cómo le han honrado sus vidas a lo que querían sus padres, en este caso sus abuelos, sus parientes, o si alguien amado, su esposa, su esposo, si realmente está viviendo una vida como la que ellos estén contentos de ver desde arriba lo que está haciendo. Y que si hay forma si sienten que no es así, si hay forma de arreglarlo, se planteen arreglarlo y vivan en paz con ellos, sientan que realmente le están honrando y que van a tener su compañía y su amor constantemente. Eso. Muchas gracias, María Esther. Bueno, Carola, no sé si quieres hacer un cierre sobre mi cierre. Yo creo que hemos respondido todas las preguntas. Bueno, no sé, yo creo que tenemos que agradecernos este encuentro porque abre perspectivas, abre formas de reflexionar, abre formas de querernos y querer poder abordar
esta situación tan universal, pero tan singular al mismo tiempo que es la muerte. Entonces, saber que estamos en un mundo de transformaciones, pero que lo que nunca podemos perder de vista es el respeto entre unos y otros, el aprender a escucharnos y el aprender a reflexionar sobre temas que no hemos podido como cerrar, sobre temas que están siempre abiertos, siempre son caminos no tan fáciles de recorrer, pero que las conmemoraciones son necesarias. Y cada uno, y cada grupo, y cada sociedad, todo este entramado de relaciones sociales, hay que buscar formas de hacer donde uno sienta ese sosiego que decía María Esther, esa suerte de paz. No es que, como dice Paola, no se van los difuntos, nunca se van. ¿Ah? Y siempre estamos, no importa que el señor del altiplano que usa una chuspa use blue jean en máquina fotográfica y zapatillas Northstar, o no, son muy antiguas otras. ¿Ah? Pero él está ahí, ¿ah? O ella está ahí. Entonces eso, ¿ah? Es como creo yo que podría ser ese cierre, pero Carolita, no sé si quería decir algo más. Sí, bueno, agradecer por todos estos espacios que nos han dado de intimidad, de experiencia, buscando profundizar más en lo que vivimos y en lo que morimos. Y entonces, gracias por el espacio, gracias por todas y todos los que nos han estado acompañando. Gracias también de parte de Gabriela Carmona y Claudia Hernández del Museo Historia Natural de Valparaíso y del SEASA, y yo de mi parte desde el Núcleo Milenio Upwell. Esperamos el próximo año poder hacer de nuevo un encuentro y poder un poco instaurar este momento, este espacio, poder traer la muerte un poco más cerca de la vida sin tanto temor, sin tanto tabú. Así que bienvenida a la muerte, a la vida, y espero que estén todas muy bien. Muchas Oye, gracias. sí, y además agradecer la posibilidad de difundir, porque lo que estás haciendo, las personas que difunden y no están escribiendo en este minuto quizás lo que tienen que escribir para una serie de otras cosas, es un tiempo muy valorable. Todos tenemos muchas cosas que hacer, diversas cosas que hacer, pero tenemos que compartir. Y eso es muy lindo. Así que muchas gracias también. Nos vamos. Eso sí, muchas gracias, que esté muy bien. Nos encontramos en la vida o en la muerte. Chao. Nos encontramos. Gracias. Chao, a ustedes. gracias. Chao, chao. Que estén bien. Gracias. Chao, muchas gracias a todas.